Eres de México y aún no has oído hablar de la aplicación BetBoom. Esta aplicación es tendencia del 2025. Fue nada más y nada menos que Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, quien vio en Guzmán de Sena el potencial para revolucionar su organización. Cárdenas sabía que Guzmán no era un sicario común, sino un estratega con formación de élite, y lo convenció para desertar del ejército y unirse al cártel. Así que por fin, en septiembre de 1997, Arturo Guzmán dejó las Fuerzas Armadas y comenzó a trabajar directamente con Osiel, quien lo apodó el Z1, como símbolo de su rol fundador dentro del futuro grupo paramilitar del cártel, la creación de los Zetas. Osiel tenía una visión muy particular: formar un brazo armado letal que pudiera enfrentar a los rivales del cártel del Golfo, especialmente al cártel de Sinaloa. Para ello, encomendó a Guzmán la tarea de reclutar a más militares, aprovechando que prácticamente todas las Fuerzas Armadas compartían la queja de los bajos salarios y las pobres condiciones laborales. No fue nada.
Arturo Guzmán de Cena, conocido como Z1, fue una figura clave en la... Mi papá, ¿qué? ¿Qué fue? Tenía un préstamo en Plapla y solo me dieron 1,500 pesos, no sé. Arturo Guzmán de Cena, conocido como Z1, fue una figura clave en la formación de los Zetas, un grupo que jugó un papel importante en la historia del narcotráfico en México. Su vida refleja la complejidad de los conflictos asociados con el crimen organizado, el poder y la corrupción que marcaron la transición de México hacia el siglo XXI. Arturo Guzmán de Cena, nacido en condiciones de pobreza en Puebla o Minatitlán, Veracruz, creció en un ambiente de pocas oportunidades y limitados recursos. Como muchos jóvenes de escasos recursos, Guzmán de Cena encontró en el ejército una opción para escapar de la pobreza. Su ingreso a las filas militares fue una oportunidad para recibir formación profesional, disciplina y un sueldo regular, beneficios significativos para su situación. Su carrera en el ejército mexicano avanzó rápidamente debido a sus habilidades, disciplina y una notable capacidad para las tácticas militares, cualidades que lo distinguieron de muchos de sus compañeros. Estas cualidades lo llevaron a ser seleccionado para el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, una unidad de élite del ejército mexicano. Esta unidad fue creada a finales de los años 80 para combatir amenazas de alto riesgo y realizar operaciones contra grupos insurgentes, narcotraficantes y otros objetivos de alto valor para la seguridad nacional. En el GAFE, Guzmán de Cena recibió un entrenamiento intensivo y especializado que incluía tácticas de contrainsurgencia, combate cuerpo a cuerpo, operaciones de asalto, manejo de explosivos y rastreo de objetivos. Hace un año, yo creé este canal con el nombre Metro Alfa, esto lo tomé del nombre enclave de la Plaza de Miguel Alemán, lugar por cierto, controlado por el jefe de la frontera chica, Gilberto García Mena, en junio. Este video es un resumen de la historia de Guzmán de Cena, ya todos saben cómo fue, que fue el gafe, nació en Puebla, y se hizo soldado y teniente y peleó con la guerrilla de Chiapas. Y se puso muy malo porque lo mandaron a Tamaulipas a desmantelar el cártel del Golfo y allí nacieron los Zetas. Ese fue el resumen. Para aclarar, de Cena nació en Veracruz, Minatitlán, y como dato curioso, solo la gente lo conoce como simplemente el fundador de los Zetas, que fue lo único que hizo, y en vez de ser recordado por su historia, motivaciones, sueños por cumplir o miedos. Volviendo a de Cena, este hombre no es lo que las noticias retratan, ni uno de esos bichos de internet, ni la propia Wikipedia e internet, fue porque era una persona que solo se preocupaba por el bien de su familia, ¿vale? Debemos aclarar que la vida te dará golpes bajos que te motivan a hacer lo que eres. La infancia de Cena, personalmente nunca lo mencionan en su biografía, que no tiene trasfondo personal, y yo creo que hubo problemas familiares o algo así. Eso, o algo por el estilo. No puedo mencionar más porque no estuve ahí. Ahora les diré lo que me contaron sobre él, ojo, lo que diré será de manera de listado. 1. De Cena tuvo hermanos, muchos creen que fue hijo único, 3 hermanos tuvo algo así, y que también tenía primos. 2. De Cena nunca fue al fuerte, o como se dice en el libro Hijo de la Guerra, esa base militar donde entrenaban a militares de fuerzas especiales, ni mucho menos recibió entrenamiento de operadores de Israel. Eso es falso. De Cena fue entrenado aquí en México, esa información es la que se ocupa hasta el día de hoy. En 1997, alrededor de 31 miembros de un grupo élite del ejército mexicano, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales GAFES, desertaron y comenzaron a trabajar como sicarios, guardaespaldas y transportistas para el cartel del Golfo y su jefe Osiel Cárdenas Guillén, a invitación del teniente y líder original del grupo armado, Arturo Guzmán de Cena alias Z1.
Respecto al nombre de los Zetas existen varias versiones, una cita que fue acuñado desde la época de Arturo Guzmán de Sena, quien además de haberse desempeñado en el ejército mexicano, fue comisionado en la entonces Policía Judicial Federal, y su nombre en clave para comunicaciones radiales era Z, código dado a oficiales de alto rango. También se dice que el nombre vino por el color del uniforme reservado para los oficiales de alto rango del ejército mexicano, el cual era denominado Z. Otra versión señala que el grupo Z se derivó de varias organizaciones de alto desempeño militar o llamados grupos alfas, lo que hizo a los Zetas lo contrario o final en razón del abecedario, siendo el Z conocido como el contra del alfa. Grupo operativo Los Zetas te quiere a ti, militar o exmilitar, decía un mensaje colocado en una manta: ofrecemos buen sueldo, comida y atenciones a tu familia. Ya no sufras maltratos y no sufras hambre, señalaba otro donde propagaban su nombre en las calles e incluso lo promocionaron colgando mantas de los puentes. Reclutaban no solo militares o exmilitares, sino miembros de otras pandillas y hasta mercenarios extranjeros, incluyendo algunos que habían trabajado en las Fuerzas Especiales Caivil de Guatemala, según informó entonces el Ministerio de Seguridad del país centroamericano. Tras la detención de Juan García Ábrego, líder histórico del Cártel del Golfo en enero de 1996 y de un reacomodo de fuerzas, Osiel Cárdenas Guillén alcanzó la dirigencia del Cartel del Golfo asentado en Tamaulipas. El nuevo capo quería un grupo que le brindara protección y eliminara a sus enemigos, principalmente los miembros del Cártel de Juárez. La orden para el teniente poblano Guzmán de Sena fue clara: quería solo exmilitares. En 2003 la entonces Procuraduría General de la República ubicó a 31 militares, de los cuales 5 habían alcanzado en el ejército el grado de teniente, 4 de subteniente, 3 de sargento y 3 de cabo, mientras que el resto no habían pasado de ser soldados rasos. Para entonces, el Z1 había fallecido en un enfrentamiento con militares en Matamoros en noviembre de 2002, y el No fue nada más y nada menos que Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, quien vio en Guzmán de Sena el potencial para revolucionar su organización. Cárdenas sabía que Guzmán no era un sicario común, sino un estratega con formación de élite, que lo convenció para desertar del ejército y unirse al cártel. Así que por fin, en septiembre de 1997, Arturo Guzmán dejó las Fuerzas Armadas y comenzó a trabajar directamente con Osiel, quien lo apodó el Z1, como símbolo de su rol fundador del futuro grupo paramilitar del cártel, la creación de los Zetas. En el año de 1997, Arturo Guzmán de Sena desertaba del ejército mexicano impulsado por las grandes sumas de dinero que le ofreció Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Guzmán de Sena había sido soldado de infantería, entrenado por militares israelíes, y fue uno de los primeros miembros del recién creado Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Cárdenas lo convenció de unirse al CDG, como líder de un nuevo brazo armado de la organización. Guzmán de Sena entonces comenzó a reclutar más militares que se sumaron al brazo armado. Así nacieron los Zetas, quienes posteriormente, en 2010, se separarían del Cártel del Golfo y comenzarían a operar de manera independiente. ¿Qué opinas? A ello encomendó a Guzmán la tarea de reclutar a más militares, aprovechando que prácticamente todas las Fuerzas Armadas compartían la queja de los bajos salarios y las pobres condiciones laborales. Guzmán, con su experiencia y reputación, se dedicó a persuadir a otros exmilitares, muchos de ellos frustrados con el sistema, para unirse al cártel. El reclutamiento de Guzmán fue eficiente y bien planeado, con su formación en operaciones especiales, explosivos y tácticas de combate adquirida bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas estadounidenses e israelíes. Guzmán organizó un equipo de verdaderos sicarios con habilidades paramilitares. Estos hombres, conocidos como los Zetas, se convirtieron en la columna vertebral del cártel. La historia del cártel más brutal de la historia de México se remonta a finales del siglo XX,
refiere específicamente al año 1998, cuando Osiel Cárdenas Guillén fue nombrado como líder del Cártel del Golfo. En simultáneo a su ascenso en la organización, Cárdenas estableció contacto con Arturo Guzmán de Sena, un ex agente del ejército mexicano que había estado en servicio desde 1992 hasta que desertó en 1997. Guzmán de Sena no era un soldado común y corriente. Realmente pertenecía a la élite de combatientes de las Fuerzas Armadas de su país. Había sido entrenado por comandos israelíes, además de haber cursado en la Escuela de las Américas, una institución norteamericana dedicada a instruir a los militares sudamericanos en tácticas contraterroristas y antiguerrilleras. Ahora es considerada la organización criminal dedicada al tráfico de DRGA, extracción y secuestro más violenta del país. Los Zetas nacieron en la década de 1990 como un grupo formado por ex-militares que desempeñaba funciones guardia para los miembros del Cártel del Golfo. De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República, PGR, Artur Guzmán de Sena, un teniente que se dio de baja en septiembre de 1997 del ejército, fue el responsable de formar la escolta a petición del cabo Osiel Cárdenas Guillén. Tras la detención de Juan García Abrego, líder histórico del Cártel del Golfo, en enero de 1996 y de un reacomodo de fuerzas, Cárdenas Guillén alcanzó en 1998 la dirigencia de la organización asentada en Tamaulipas. Ahora es considerada la